Soy Ivonne Zugasti, director de Prospectiker y director adjunto del Millennium Project. Para mí es un placer estar hoy con ustedes en esta última sesión de los ciclos del IAS sobre prospectiva estratégica, en los que tuve el placer de participar como ponente o disertante anteriormente, pero hoy actuaré únicamente como moderador de la sesión que va a protagonizar nuestra compañera futurista Paola Aceituno desde Chile, reconocida futurista tanto en Chile, en Latinoamérica, como a nivel internacional y cuya biografía presentaré en breve. Pero previamente me gustaría resumir de una forma sintética la idea de la sesión de hoy, del ciclo de hoy que titulamos Ecosistema prospectivo, un enfoque para instaurar la prospectiva en la gestión del Estado. La exposición abordará la importancia de los estudios de futuro y su integración en la arquitectura de un gobierno, proponiendo el concepto de ecosistema prospectivo como herramienta para anticipar escenarios y tomar decisiones. Se explicará por parte de Paola cómo, en el contexto actual de incertidumbre y cambios, los gobiernos pueden usar metodologías prospectivas para identificar tendencias, oportunidades y desafíos futuros. El ecosistema prospectivo es un enfoque dinámico y colaborativo que combina análisis de tendencias, escenarios futuros y la participación de personas expertas, ciudadanía y actores clave. A través de ello, los gobiernos pueden diseñar políticas públicas más resilientes, inclusivas y adaptativas, basadas en una comprensión más profunda de los posibles futuros y no solo en la realidad presente. La implementación de estos estudios puede mejorar la toma de decisiones a largo plazo, anticipar riesgos y fomentar la innovación. Bueno, paso a presentar a Paola. Paola Aceituno es doctora en Administración de la Universidad del Valle, Colombia, magíster en Ciencias de Administración de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Ciencia Política. Actualmente cursa un postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es especialista en prospectiva estratégica para la toma de decisiones, dirige el Centro de Estudios Prospectiva Chile, dedicado a la investigación sobre tendencias, escenarios complejos, prospectiva y anticipación para la planificación en la gestión pública y privada. Es miembro de la Red de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del ILPES-CEPAL, cofundadora del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Estuvo a cargo de la coordinación de la mesa del proyecto de ley para una gobernanza anticipatoria de la Comisión Desafíos de Futuro, Ciencia y Tecnología del Senado de Chile. Está asociada al Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, España, al Grupo de Investigación, Previsión y Pensamiento Estratégico de la Universidad del Valle, Colombia, Colciencias y al Centro de Investigación en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a partir de aquí, Paola, te cedo el turno para la presentación, que podrá extenderse en torno a 30 minutos aproximadamente, y a partir de ahí abriremos el turno para que todas las personas participantes puedan formular sus preguntas a través del chat y del mecanismo de preguntas que tenemos en esta sesión. Y bueno, pues podremos abrir el debate para dentro de aproximadamente una hora poder realizar el cierre de este ciclo. Adelante, Paola. Eh, Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ivonne. Es un honor que me estés presentando. Muchas gracias por esa extensa presentación. Quiero agradecer también la invitación del director Rubén Gallardo y el liderazgo que ha ejercido también el ex embajador Héctor Casanueva en todo este ciclo de diálogo que creo que ha sido bastante exitoso, muy interesante, una idea muy novedosa que espero que para todos y todas sea de provecho. Los saludo, por supuesto, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el día y la hora en que nos vayan a ver. Y bueno, como decía Ivonne, yo voy a hablar hoy día de lo que es
gobernanza anticipatoria y voy a compartir una presentación. Entonces, bueno, tal como decía Ivonne, la perspectiva dentro de lo que es las políticas públicas y el Estado ha sido usada, utilizada en Latinoamérica desde los años 60 y hoy día tenemos en Latinoamérica al menos una nueva fuerza que está impulsando la adopción por parte de los gobiernos y también el apoyo desde lo que son los organismos internacionales como Naciones Unidas, la misma CEPAL que está en Chile y el ILPES también de la CEPAL. Entonces, estamos teniendo una ola de nuevo interés en aprender, introducir la perspectiva en lo que es el proceso de toma de decisiones, pero yo estoy tratando en cada presentación de mostrar que la perspectiva o los estudios de futuro, al menos en Latinoamérica, tienen una historia, tienen unos procesos, tienen unas actividades, seminarios, estudios que se han realizado durante las últimas décadas y por eso estoy compartiendo con ustedes esta primera lámina donde muestro 3 documentos, unos realizados por River, otros por una asociación latinoamericana, y bueno, el de perspectiva estratégica lo escribí yo y coordiné yo, digamos, las distintas experiencias de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú y de Colombia. Todos ellos son libros que ustedes pueden acceder gratuitamente y así poder estar más cerca o introducirse a cómo los estudios de futuro o prospectivos, que es la palabra que más se ha socializado aquí en Latinoamérica, ha estado presente en las distintas entidades de gobierno y en los distintos países. Así que los dejo invitados. Luego yo voy a dejar esta presentación también para que puedan linkearse a ellos y puedan acceder gratuitamente. En la perspectiva de hoy día es esencial en la toma de decisiones, sobre todo después de la pandemia. Bueno, muchas cosas surgieron después de la pandemia, pero esto de enfrentarnos con un reto que no se había anticipado o que no había ninguna preparación, ¿cierto?, ante ello, ha mostrado las necesidades y las deficiencias que pueden tener los planes, los programas de desarrollo que los países adopten sin tener esta visión de largo plazo, sin tener este pensamiento de construir el futuro y también de digo yo, de anticiparlo. Son varios países los que actualmente tienen lo que significa o lo que se entiende como comisión de futuro en los parlamentos, pero otros tienen instituciones que se dedican a hacer prospectiva. Pero yo quiero mostrarles que esta tendencia que viene a lo mejor no solamente reflejada en la metodología propiamente tal, sí ha ido poco a poco tomando fuerza en Latinoamérica, como les decía, de crear planes de desarrollo de largo plazo. Y quise traerles este gráfico donde ustedes pueden observar, este es de la CEPAL, este gráfico, por ejemplo, que Paraguay tiene o tenía un plan de desarrollo al 2030, por acá Uruguay tiene uno al 2050, también existe la visión del Perú al 2050, entonces ya lo que es esto de tratar de mirar a largo plazo o de pensar las políticas públicas o el desarrollo de un país está permeado por las necesidades que existen ya de integrar y de pensar más allá de lo que nosotros siempre reclamamos, ¿no es cierto? Que los gobiernos están inmersos en el día a día, pero sin poner atención a los próximos 10, 20 o 30 años.
¿ya? En las futuras generaciones o en la responsabilidad intergeneracional, que es lo que se está hablando mucho hoy día en relación a la perspectiva. Así que, más que nada, quería mostrarles que a veces puede ser que un país no tenga una comisión de futuro en el Parlamento, puede tener una institucionalidad, puede tener ambos, o también puede desarrollar una visión de futuro de largo plazo sin necesariamente haber recurrido a una de estas dos. Ahora, obviamente hay diferencias entre cómo se construye esa visión y es ahí donde la perspectiva tiene que traer sus mejores metodologías, los mejores expertos y expertas para poder soportar o es, eh, dar soporte a estas construcciones de repente de futuro que se hacen sin contemplar todas las variables necesarias o incluso sin pensar que las problemáticas, como lo plantea la perspectiva, hay que abordarlas sistémicamente, ¿ya? O sea, que nosotros seamos capaces de describir ese sistema, esa problemática como un sistema para que podamos ir ejerciendo presión hacia una u otra variable que hemos identificado como estratégica, como clave, para poder hacer funcionar el resto del sistema. A lo mejor estoy hablando un poquito más técnicamente cómo la perspectiva aborda la problemática, pero esa parte es la que hoy día muchos de estos países también están necesitando o están cambiando sus programas. O sea, no cambian la visión. O sea, ellos están convencidos de que hay que pensar en los próximos 10 o 20 años, pero la renovación de esos programas o planes se están hoy día basando también en estudios prospectivos. En relación a lo que son los comités de futuro, esto quiero rescatar que es una política pública de relativo éxito, diría yo, que comenzó en Finlandia en el año 1993. Ellos crearon la primera comisión de futuro dentro de su parlamento para enfrentar los cambios que ellos observaban, tomar mejores decisiones y encaminarse hacia el desarrollo. Con cierto éxito, por supuesto. Entonces, varios países que fueron conociendo de este tipo de comisión empezaron a replicar esta política pública, como les decía, ¿ya? Las comisiones de futuro en los parlamentos pueden o no tener un área de expertise. En Chile, por ejemplo, existe la Comisión de Futuro de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, el ámbito de acción o de legislación y de interés de esa comisión está enfocada en lo que es ciencia y tecnología. Otras comisiones pueden estar enfocadas en otros puntos y pueden también estar interesados en impulsar una institución de futuro. Como ustedes pueden ver, aquí Finlandia crea en el año 93, hay algunos intentos, por ejemplo, de México, Israel, que trataron también de hacer comisiones. Por ejemplo, acá Israel hizo la Comisión para las Generaciones Futuras, una comisión prospectiva en la Cámara de Diputados, o sea, puede estar en la de diputados, en la de senadores. En Chile solamente está en la de los senadores. Y fue disueltas ambas, bueno, en el 2006. Y hay otras que siguen su camino. La de Chile, diría yo que es la segunda después de Finlandia, que fue creada, y actualmente su enfoque principalmente ha estado en la difusión de la ciencia y tecnología, en la creación de un
de un evento que es muy, muy exitoso en nuestro país, que se hace todos los años en enero, donde se traen a los principales exponentes de los cambios tecnológicos en ciencia y tecnología, pero también se traen a discusión los temas como más candentes. Por ejemplo, este año, si mal no lo recuerdo, vienen muchos filósofos a hablar de lo que es la inteligencia artificial y cómo vamos a tener que interactuar o actuar con ellos. Así que existen por lo menos 14 comisiones de futuro en los parlamentos en el mundo. De esas, 4 hay en Latinoamérica y entiendo que la última en crearse fue la Comisión de Futuro en el Congreso a nivel de diputados de Paraguay en el año 22. Pero, ¿qué entendemos como gobernanza anticipatoria? Que es la charla a la cual he ido tratando de introducirlos poco a poco. Es, como dice acá, bueno, la incorporación y aplicación sistemática de perspectiva estratégica en toda la arquitectura del gobierno, incluido el análisis de políticas y el compromiso y la toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Que cuando se adopta la perspectiva como una gobernanza anticipatoria en, en todos los servicios públicos, estos además deben tener un sistema que los lleve a conversar y a gestionar políticas públicas de manera, ojalá, coordinada, que es lo que uno siempre aspira, pero principalmente a tener protocolos, unidades, también departamentos, que tengan la responsabilidad de observar cuáles son, no sé, las tendencias, cuáles son las implicancias que pueden traer las tendencias mundiales, cuáles son esos cambios, cómo puede impactar en diferentes sectores en los países, sobre todo, por ejemplo, hoy día lo que es la tecnología en el futuro del trabajo o de la educación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas carreras que se van a necesitar o cuáles son esas carreras que van a desaparecer? O sea, todo el entramado que podemos encontrar y que además conversa con distintos estamentos de la orgánica institucional estatal. O sea, en Chile, por ejemplo, tenemos el gobierno, tenemos ministerios, tenemos subsecretaría, tenemos gobiernos regionales, tenemos municipios. Y en esa escala se debiese existir un tipo de organización. A lo mejor es muy idílico pensarlo así, pero debiese haber una especie de organización que los lleve a actuar pensando primero cuáles son los cambios, las tendencias y cómo pudiese impactar en esa decisión que estamos tomando como política pública. Entonces, la gobernanza anticipatoria no solamente es que hoy día se me ocurre colocar metodología prospectiva en esta política pública en la etapa de diseño. ¿Ah? Ustedes saben, diseño, y después viene, ¿no es cierto?, la implementación. Entonces, en la etapa de diseño yo puedo introducir prospectiva, pero no significa que la gobernanza anticipatoria esté apuntando a ese proceso, sino que cambiemos hacia una cultura de futuro, una cultura de anticipación, una cultura de construcción de futuro y que mañana, cuando cualquier persona quiera incorporar los estudios futuros, perspectivas, no se asombre ni tampoco diga, no, esto es un poco esotérico, no sé, algo impracticable, sino que sea tan natural para todos que incluso ojalá haya permeado todas las capas sociales para que tengamos incorporado lo que es esta visión de largo plazo, ¿ya? Pensando en que nuestras acciones están colonizando, están cambiando o están influyendo en el futuro. Entonces,
cuando pensamos en una institucionalidad prospectiva, porque como les decía al principio, a veces hay comisiones de futuro, institucionalidad de futuro, y a lo mejor hay países que tienen ambas, otras tienen una y no otra. Y para aquellos que deseen o están viendo, bueno, va para allá, aparece el mundo, ¿no es cierto?, hacia salirnos un poco del día a día, de la toma de decisiones políticas de coyuntura, eh, deberíamos crear una institucionalidad de prospectiva. Para esos gobiernos, para esos estados, desde la experiencia y desde la literatura internacional, yo puedo rescatar tres preguntas al menos antes de empezar ese proceso. O sea, si ya tenemos, ¿no es cierto?, la planificación, el plan de crear esta institucionalidad, deberíamos preguntarnos primero, ¿cuáles son los objetivos, alcances y límites de la institucionalidad que se está creando? Porque esa pregunta tiene implicancias políticas, ¿ya? Por lo tanto, por muy sencilla cada una de estas preguntas que ustedes puedan ver, no lo son, tienen un trasfondo. Nosotros pasamos 8 meses discutiendo en torno a estas preguntas. La segunda, ¿qué diseño organizativo, capacidades ampliadas y técnicas son necesarias? Muchas veces decían, no, nosotros no necesitamos expertos aquí en metodología, necesitamos técnicos, necesitamos políticos, porque esta institucionalidad tiene que hablar con otros políticos. Entonces, hay una discusión a la cual hay que llegar a consenso. Y algo yo creo que es fundamental es pensar en qué grado de independencia es la más adecuada que tiene que tener esta institucionalidad. Tiene que estar dentro de lo que es el Ejecutivo, tiene que estar fuera, tiene que ser independiente, pero al alero, estar dentro del radar, obviamente, del Ejecutivo. O sea, ¿cuáles son esos límites también? Porque si estamos muy cerca del Ejecutivo, tenemos el riesgo de caer en informes solamente para la toma de decisiones presidenciales, perdiendo el espíritu por el cual debería existir una institucionalidad prospectiva. ¿Ya? Entonces, estas tres preguntas yo creo que son fundamentales en la construcción de ese ecosistema. Luego, esa institucionalidad debiese tener una especie de red nacional e internacional que vaya coordinando e integrando lo que son la información y los estudios, las necesidades de cada nivel del país. Como yo les decía, a nivel cierto ministerial, subsecretaría, gobiernos regionales, municipios. Entonces, tenemos en una primera instancia esta red o unidad nacional que debiese estar dentro de esta institucionalidad para lograr esa coordinación, ¿ya? Coordinación con, en nuestro caso, los gobiernos regionales, con sus redes o unidades. Actualmente tienen departamentos de planificación los gobiernos regionales, entonces por ahí también no es necesario ir reemplazando o hacer algo nuevo, sino que a lo mejor necesitamos solamente implementar una nueva estructura y nuevas finalidades, nuevas responsabilidades. Luego tenemos a los municipios donde podrían haber, también ellos tienen áreas de planificación, pero podrían ser más pequeños, nodos locales que ayuden, en el caso nuestro, por ejemplo, a hacer los planes de desarrollo de los municipios, que son mínimo 4 años, 5 años. Entonces, hay que crear esa estructura pensando en que esta unidad al interior de la institucionalidad pueda coordinarlos. Y por supuesto que esta unidad o red nacional esté conectada con las redes internacionales, tanto de prospectiva como de expertos y expertas, para proveer de información estratégica para poder complementar informes, datos, etc. Entonces, eso como algo un poquito
en general explicarlo. O sea, esta misma estructura, esta institucionalidad rodeada aquí, en mi imaginación en realidad, de lo que son los ministerios y cada uno de estos pequeñas redes o nodos, envían, ¿no es cierto?, canalizan esa información hacia la institucionalidad que pueda, o hacia la unidad de este organismo para poder proveer de información. Obviamente con esa estructura internacional también, esa colaboración, y entregando también información a lo que es el Ejecutivo y al Legislativo, porque recuerden que yo les comentaba al inicio de las comisiones de futuro. Las comisiones de futuro no hacen estudios de prospectiva. Ya muchas veces se cree que hacen estudios prospectivos, pero una comisión en, en un parlamento lo que hace son legislar, ¿ya? Crear leyes, normas, discusiones, escuchan, ¿ya? Escuchan a quienes necesitan, desde quienes necesitan extraer información para tomar supuestamente mejores decisiones para la creación y límites de las normas o leyes. Entonces, tienen que estar sensibilizados, obviamente, con el tema de largo plazo, pero ellos no son quienes finalmente hacen los estudios ni entregan informes. Y eso hay que tenerlo muy presente porque como hoy día lo que es la gobernanza anticipatoria está siendo mucho más popular, por llamarlo de alguna manera, se está confundiendo que ya teniendo una comisión de futuro estaríamos teniendo un ecosistema de futuro. No, la comisión de futuro es parte de ese ecosistema. A veces no se llaman comisión de futuro, a veces se llaman, como decía, comisión intergeneracional, comisiones tecnológicas, que son pensadas como en el futuro, ¿ya? Y aquí, bueno, obviamente con un pequeño diseño de un consejo que tenga un presidente, directores, coordinadores, contrapartes intersectoriales, expertos, técnicos, y que tengan esta orgánica interna plazos o contratos, no sé cómo mencionarlo en este minuto administrativo, que vayan más allá de los periodos presidenciales, porque si no, vuelve a ocurrir lo mismo y se puede convertir esta estructura en algo, un nuevo lugar que cooptar políticamente y puede perder su finalidad, ¿ya? Entonces, se ha pensado también que esta estructura tenga normativas en las cuales incluso los consejeros vayan siendo reemplazados de a poco, no todos juntos, para que también las capacidades que se han instalado a través de la gente que ya estuvo no se pierda totalmente, porque suele suceder cuando llega un gobierno nuevo, trae a su gente y se pierden las capacidades, se pierden las líneas de proceso que llevaban. Entonces, hemos pensado en otra dinámica, ¿ya? Espero no tratar de extenderme tanto. Entonces hay que pensar en cómo esta institución de futuro construye su propia resiliencia, su propia solidez, ¿ya? No como simplemente le da soporte al Estado o al gobierno, sino que tiene que ganarse el lugar y entregar la información necesaria. Por eso, al principio, ¿cómo construimos la resiliencia de este ecosistema que va a liderar este organismo? Bueno, siendo informes, porque este organismo no va a tomar decisiones, no va a hacer normativas ni leyes, sino que va a entregar información que sea de calidad en el tiempo necesario y que políticos u otros que necesitan tomar decisiones se sientan que están utilizando información de calidad, como les decía, y estratégica, ¿ya? No información que ya no les sirve, que se demoró mucho, estuvieron un año, no sé.
Por ello, la vigilancia del entorno es clave para esos informes. Fomentar la conexión entre los actores en los distintos niveles que ya les he explicado, hacer también algún tipo de evaluación, como les decía, de la actividad prospectiva, especialmente observando si les ha sido útil o no lo que se entrega, establecer este monitoreo continuo de tendencias y riesgos que me va a servir en todo lo que es la vigilancia, crear plataformas o medios de conocimiento abiertas que también les sirvan, no sé, a los empresarios, a otros tomadores de decisión que necesitan saber para dónde va el mundo y a qué hay que atenerse, ¿no es cierto? Implementando evaluaciones regulares. También crear una demanda de prospectiva. Y crear una demanda de prospectiva significa que hay que estimular el interés en el pensamiento de largo plazo, facilitar la conexión entre los análisis y los responsables de decisión, o sea, a tiempo, incentivar la formación en prospectiva a través de mecanismos de difusión. No es que esta institución va a enseñar a hacer prospectiva, para eso están las universidades, institutos, etcétera. Y insumos de calidad, como les decía, ello va a ayudar a la consolidación de este ecosistema, a la resiliencia y a la justificación política y económica, o sea, ¿por qué se está gastando plata de nuevo en una institución que fue creada? Tiene que ver mucho con la calidad que presente, ¿ya? Dando datos pertinentes, actualizados, bases de datos, accesibles, etcétera. O sea, todo lo que podemos asociar a insumos de calidad y a tiempo. Esta es la Comisión de Desafíos de Futuro, que en el año 22 nos solicitaron, el senador Francisco Chaguán, que tomó la presidencia en ese minuto, nos solicitó elaborar un proyecto de ley para crear esta institucionalidad, que no es lo que acabo de mostrar, es parte. O sea, he sacado algunas ideas de reflexiones, pero como les decía, también está construido con literatura internacional, con experiencia internacional. Y ahí estuvimos, como les decía, 8 meses escuchando a distintos actores que ya tenían una institucionalidad prospectiva o que tenían una comisión, como la Unión Europea. Aquí ustedes pueden ver al primer ministro finlandés, que también lideró la misma comisión de futuro en Finlandia. Entonces tuvimos diferentes actores internacionales y nacionales, incluso empresarios, fuerzas armadas y de orden, organizaciones sociales, para escuchar cómo y qué les parece esta institución que se va a dedicar a realizar informes de futuro, de anticipación y de construcción del futuro. Todo esto se cerró, obviamente, esto me lo voy a saltar porque creo que me estoy pasando del tiempo. A ver, sí. Como les decía, con estas sesiones fueron abiertas, ustedes incluso las pueden encontrar en el Senado, en la Comisión de Futuro, porque todo fue grabado, y ahí pueden observar cómo se fue avanzando todos los meses y fue cerrado por los 4 expresidentes de la República, quienes asistieron al Congreso a decir que ellos estaban de acuerdo, que ellos incluso necesitaron en su minuto este tipo de información y que no la tuvieron. Así que lo principal que yo quiero rescatar de esto es cómo crear esa institución, este cambio cultural que está acá en grande, que fue lo que más se discutió en esa mesa, incorporar la perspectiva a todos niveles y divulgar también informes nacionales e internacionales. Como les digo, discutimos qué tipo de institución, llegamos a una agencia que fuera independiente del Ejecutivo. Y quiero, ya para ir finalizando, mencionar los puntos críticos que yo pude observar en este proceso. O sea, primero, si no hay una voluntad política, en este caso de los senadores de la comisión, sería imposible que nosotros estuviéramos hablando hoy día de este tema. Que exista un puente entre expertos y conocedores, difusores de la perspectiva, porque a veces hay gente que no es metodólogo o que no conoce, pero sí sabe a qué nos referimos con perspectiva, llevan años difundiéndola, etcétera. El involucramiento también de actores públicos y privados, como les mencionaba,
También involucramos a representantes del Ejecutivo, de la presidencia actual, observar la experiencia internacional, en qué se equivocaron para que nosotros no pasemos por ese desierto, ¿no es cierto? Entonces, circulamos siempre la discusión, los resúmenes con quienes componían la mesa, cosa que nadie se sintiera que estuviese quedando atrás. Luego, hacia el final, ya un experto constitucional y de derecho administrativo lo revisó para darle los últimos repasos y dejarla sin ningún problema, ningún choque con la Constitución o el derecho administrativo. Y obviamente involucrar a líderes políticos como los expresidentes. Aquí les voy a dejar también alguna literatura donde ustedes pueden conocer otras experiencias internacionales y finalmente recomendarles el libro que surgió con la experiencia de Chile en el proceso de la creación de esta institucionalidad que pueden bajar también de internet y es gratuito. Eso, muchas gracias, espero no haberme extendido y quedo pendiente de las preguntas. Disculpa, Ivonne. Nada, muchísimas gracias, Paola. Ha sido una exposición excelente que ha centrado el debate, ¿no? De una forma muy clara y muy organizada, ¿no? Sobre cuáles son las claves para que estos procesos de institucionalización tengan éxito. Y nada, por mi parte me gustaría tal vez resaltar un par de ideas, ¿no? Creo que sobre todo señalabas un poco esa necesidad como punto de partida de definir los objetivos y alcance de la institucionalidad, el diseño organizativo, ¿no? Tan importante y bueno, en mi caso, por ejemplo, lo vimos en el proceso de Colombia, ¿no? De Colombia 2050 y al realizar el diseño de cómo deberíamos insertar esa institucionalidad en un órgano que ya existía, como era el Departamento Nacional de Planeación, que, como bien sabemos, tiene una larga experiencia, ¿no? En el diseño de política pública y esa es otra de las claves, ¿no? Cómo insertar esa institucionalidad en el diseño de políticas públicas, ¿no? Y en tercer lugar, indicabas la independencia, ¿no? El grado de independencia bueno, pues que esos órganos sean en el ejecutivo, en el legislativo o sea donde sea, ¿no? Pues deban de tener y que eso esté claro desde el principio. Y además, por ejemplo, lo vemos en el caso de Finlandia, ¿no? Con la Comisión de Futuro. Siempre los representantes finlandeses nos han recordado que una de las claves es que esa comisión sea, no sé si la única o una de las pocas que no cuenta con un presupuesto propio o que no asigna presupuesto, ¿no? Y que por tanto resulte independiente respecto al resto de comisiones parlamentarias, ¿no? Y luego también creo que algo muy importante que ha señalado, ¿no? Esa idea y que lo vimos también lo hemos visto en muchos casos en América Latina, ¿no? Esa idea de contar con una red, porque precisamente en el caso de las comisiones parlamentarias, pues la idea no es que los miembros de esas comisiones realicen, ¿no? Los estudios de tendencia, las construcciones de escenarios, sino que sea el conjunto de la red la que alimente ese proceso, ¿no? Y para eso, tanto en academia, en el sector privado, debe existir, ¿no? Un conocimiento y una experiencia y unos recursos, ¿no? Para poder colaborar con esa institucionalidad, ¿no? Bueno, y por último, citando los casos de las comisiones de futuro y especialmente la experiencia en Chile, que creo que es una experiencia excelente, muy bien pensada y bien organizada y que, bueno, pues esperemos que pueda que pueda surgir muchos éxitos en el corto, en el medio y en el largo plazo, ¿no? Bueno, empezaría con algunas preguntas que tenemos ya aquí en el chat. Nos dice Florencia Alejandra, ¿qué desafíos enfrenta la gobernanza anticipatoria en contextos con recursos limitados o sistemas políticos inestables? ¿Cómo pueden los actores sociales participar en la co-creación de futuros deseables? Adelante, Paola. Bueno,
Excelente pregunta, Florencia, porque para Latinoamérica, sobre todo, que vivimos constantemente en gobiernos medios inestables, otras veces nos vemos muy fortalecidos, pero detrás siempre estamos, eh, nosotros le decimos pisando huevos, ¿ya? Con cuidado. Y claro, bueno, esta institucionalidad está pensada para seguir funcionando a pesar de esa, eh, de, de- de esa realidad, ¿ya? De esa realidad que constantemente nos recuerda a Latinoamérica. Entonces, esta institucionalidad tiene o debería tener la responsabilidad de hacer estos estudios de largo plazo y también, como decía ahí, irlos supervigilando, irlos trabajando con estas redes que van a ir construyendo. Eso uno lo espera, ir construyendo fortalezas donde cada vez que llega estos nuevos gobiernos, estos nuevos planes de alguien que se ha iluminado de repente, ¿no es cierto? Y dice, bueno, yo voy a salvar a este país con estos planes. Ojo, la investigación, las tendencias, el trabajo que se hizo detrás dice que nosotros deberíamos ir por este camino, esos fueron los acuerdos que se tomaron y como las personas en la organización va a estar conformada por gente que no puede llegar y ser sacada cada vez que llega un gobierno, eso debería a lo mejor un poquito darle esa estabilidad a los planes de largo plazo que se hayan acordado. Y aquí tenemos, yo aquí por ejemplo mencionaba en esta arquitectura en una parte a los expertos internacionales que nos pueden ayudar, ¿cierto?, en los cambios, las tendencias, innovación, etcétera, y los avances de la ciencia. Pero hay una parte que no está reflejada aquí y que está solapada detrás de lo que son los gobiernos regionales, lo que son los municipios, porque debajo de ellos está la población, está la sociedad, están los territorios, y cuando se construye el territorio no solamente se anticipa, ¿ya? Yo he escuchado hace mucho rato gente que habla solamente de anticipación, y eso es una parte de lo que es los estudios futuros, porque los estudios futuros, sobre todo en las regiones, sobre todo en los territorios, se debe construir. No estoy diciendo que no se tenga que anticipar, ¿ya? Eso está, anticipar datos, información, tendencias, todo eso se tiene que observar, pero hay una importante componente de construir el futuro, ¿ya? Porque quizás los estudios de anticipación, de tendencia, nos dicen que vamos hacia un lado. Sin embargo, nosotros no queremos ir para allá. Y en esa discusión dentro de los territorios, discusión social, es donde tenemos que decidir hacia dónde ir. Y eso deberíamos también pensarlo siempre en el largo plazo, en una visión del municipio X al 2030 o al 2040, donde siga la sociedad teniendo injerencia en el desarrollo de todo ese proceso que se fue creado en algún minuto. Eso podría contestarle a Florencia. Estamos en Muchas- construcción sin Florencia. Eso es. Muchísimas Sí. gracias, Paola. Creo que ha quedado muy claro. Tenemos otra pregunta de Ricardo Barrón. ¿En qué medida podemos guiarnos de otros países potencia al momento de adaptar sus sistemas a la realidad latinoamericana, ¿no? Esto es algo que siempre nos preguntamos, digamos, esas diferencias culturales, esas tradiciones, ¿no? ¿Es necesario tener a expertos en humanidades dentro de la comisión prospectiva? Por supuesto. Bueno, la experiencia chilena nos llevó a consultar expertos nacionales y expertos internacionales. Quisimos conocer cuáles eran esas mejores experiencias de quienes ya habían transitado por ese camino para equivocarnos menos, no para copiar,
su sistema, porque incluso tenemos sistemas políticos y administrativos diferentes. Entonces, pero eso no significa que no los escuchemos, porque al escucharlo uno también puede contrapreguntar y cómo lo hubiesen hecho, en qué se equivocaron, en qué no harían hoy día, qué cuestiones cambiarían. Y eso nos va sirviendo de insumo para que nosotros podamos ir construyendo nuestra propia visión de esa institucionalidad. Por eso la primera pregunta que yo mostraba era cuáles eran los objetivos, ¿ya? ¿Y qué organización, qué tipo de organización y limitación va a tener? Porque no podemos llegar y decir, ah, bueno, somos Chile, vamos a copiar la Finlandia. ¿Cuál? O sea, nosotros no somos finlandeses de partida. Entonces, no podemos copiar y pegar estas experiencias. Nosotros tenemos que ir adaptándolas a nuestras realidades. Y efectivamente, en, en nuestra mesa había muchas personas de las humanidades, yo soy también de las ciencias sociales. De hecho, la perspectiva o los estudios futuros se enmarca dentro de lo que son las ciencias sociales. Eso podría contestarles. Por ahí veo a Héctor. Sí, así es, Paola. Yo creo que ha sido la respuesta ha sido muy clara y desde luego no creo que nunca en prospectiva estemos pensando en excluir a ningún perfil, ¿no? Y por supuesto en ningún caso a las personas del ámbito social, ¿no? Que tanto conocimiento tienen en sus diferentes disciplinas de los factores clave de futuros, ¿no? Por tanto, totalmente de acuerdo con tu respuesta y desde luego desde vuestra experiencia en Chile, ¿no? Y luego el tema cultural, en fin, yo también añadiría simplemente que por tratar un poco de tenerlo en cuenta, por supuesto, pero excluirlo como excusa, ¿no? Para no aplicar la institucionalidad prospectiva que la misma región de América Latina tenemos ejemplos malos y excelentes, ¿no? Con una misma cultura, con unas mismas condiciones de partida, ¿no? Y por tanto, desde luego que lo podemos hacer y tenemos todas las condiciones para institucionalizar la perspectiva, ¿no? Efectivamente, bueno, no sé si nos podrá acompañar en breve Héctor aquí en el cierre, pero tenemos otra pregunta previamente, ¿no? Aquí que nos dice cómo es la relación entre gobiernos populistas y prospectiva. Yo me pregunto si los gobiernos populistas tienen o tienen una visión compartida, porque entiendo los gobiernos populistas o líderes que tienen ese perfil, tienen ellos una visión o ellas una visión del futuro. Entonces, veo difícil compartir em, ese largo plazo. ¿Ah? Yo creo que el populismo tiene en sí mismo es un rol medio mesiánico, entonces ante eso es difícil que la prospectiva le diga a estos tipos de perfiles qué es lo que hay que hacer o qué es lo que la gente quiere hacer, ¿ya? Porque la prospectiva también te ayuda a eso, sobre todo en los territorios, entonces quizás hay una incompatibilidad, nunca lo había pensado tan profundamente, así que muchas gracias por la pregunta, me va a quedar dando vueltas. Sí, lo cierto es que, hombre, desde luego los regímenes más democráticos, ¿no? Siempre son tienen un contexto, ¿no? Que favorece la aplicación de las visiones de la perspectiva estratégica, pero no contar con un régimen totalmente democrático es garantía, ¿no? De que se tenga esa visión a largo plazo y de forma contraria, incluso tenemos casos
lo que yo llamaría, no sé si regímenes populistas o autocracias, ¿no? Donde incluso no existen, digamos, procesos electorales democráticos, y en cambio sí que disponen de visiones de futuros, ¿no? Que son, que han sido eficaces y eficientes, si bien en algunos casos carecen de procesos participativos, ¿no? Que es otra de las condiciones de partida de la perspectiva estratégica, ¿no? Pero bueno, ligado a la pregunta anterior, también al tema de la aplicación en los países latinoamericanos, aquí Alejandro González también preguntaba cómo o quiénes pueden ayudar a que los resultados sean menos inciertos. Los Entonces resultados de decía, los... A sí, ver. creo que la cuestión sobre una perspectiva futura en países latinoamericanos es que pueden ser muy inciertas dependiendo de los problemas que tenemos a corto plazo. Cómo quienes pueden ayudar a que los resultados sean menos inciertos, ¿no? Es decir, cómo gestionar ese corto con la incertidumbre del largo, ¿no? En el caso de los países latinoamericanos. Bueno, quizás no logro, no llego todavía a entender bien la pregunta porque no sé si se está refiriendo al resultado de lo que se ha planificado o al resultado de que exista o no una institucionalidad, pero pensando en quiénes nos pueden ayudar a lograr el resultado. A ver, yo una de las últimas investigaciones que estuve haciendo fue en la implementación de un diseño prospectivo. Quería saber cómo funcionaba ese diseño que nosotros decimos que está bien, que es participativo o que es anticipatorio en relación a las tendencias o en relación a la tecnología, pero si vemos algo asociado a los territorios, donde se pueda ir observando año a año un avance o un retroceso en la implementación de aquello, de lo que me di cuenta era que todo el mundo quiere estar en una etapa, en la etapa de diseño de una política pública, sobre todo con perspectiva, pero ya luego en la etapa de implementación, donde se necesitan recursos, donde se necesitan organización, se necesitan personas a cargo, desaparecen. Desaparecen los que quisieron sacarse la foto en el diseño, desaparecen los que tenían que tomar las decisiones, desaparecen incluso los que tenían que financiar porque hay que gastar la plata en otras cuestiones. Entonces hay una serie de problemáticas que aparecen en los diseños latinoamericanos que pueden ser a lo mejor apuntalados, no sé cómo llamarle, pero reforzados desde la misma participación social. Eso yo creo que tanto como se participa en el diseño, que a todos nos invitan y todos vamos a las mesas y participamos con nuestras ideas, nuestra visión de futuro de nuestro territorio, y después no sabemos qué pasó. Entonces, esas personas o parte de esas personas deberían tener un rol también en la etapa de implementación, donde pudiesen ir pidiendo cuenta, observando también cuáles han sido las problemáticas, cosa que vean, por una parte, que se está haciendo algo con lo que se pensó y ayudando incluso en cuestiones que a veces entrampan la implementación porque hay una decisión que tomar en relación, no sé, pues, a sacar o no un árbol, por ejemplo, ¿ya? Entonces, creo que la participación al inicio, durante y al final podría reforzar lo que son los diseños prospectivos o los informes que uno realiza para cumplir un objetivo. Eso. Excelente, Paola. Tenemos aquí otra pregunta interesante de Florencia, que nos dice de qué manera la perspectiva estratégica puede fomentar la resiliencia en las organizaciones y comunidades. Bueno, yo creo que de la misma forma en que estábamos pensando la institucionalidad. O sea, a ver, esta institucionalidad que yo propongo o que yo creo que debería ser ese ecosistema, eh, elabora informes para otros y su resiliencia y justificación está
en cómo gestiona ese proceso, en esas acciones. Pero una organización, cualquiera sea, que incorpora prospectiva, ya de por sí tiene un elemento que hoy para los tomadores de decisiones es un problema, que es la complejidad. Y cuando observamos las decisiones que están tomando hoy día, esta incertidumbre, incluso ambigüedad de cómo va a ser o cómo va a cambiar el futuro, hace que las decisiones que se deban tomar hoy se toman con heurística, o sea, en mi experiencia pasada, ¿ya? A ver cómo lo hice antes, lo voy a hacer ahora. O con mirado desde mi cultura, ¿ya? O de otros asesores. Ojo que cuando nosotros tomamos decisiones, si ustedes lideran alguna organización y todos están de acuerdo muy rápidamente, hay un problema ahí. Si ustedes no tienen discusión, gente que les lleve la contraria, que les dé otro tipo de punto de vista, y tú eres el jefe o la jefa y todos dijeron, sí, jefecita, esto es, ahí hay un problema gigante. Y esas organizaciones van a caer rápidamente, porque están mirándose siempre a sí mismos, no soportan la autocrítica, no tienen esa visión hacia afuera, hacia el futuro, que es lo que debería entregarle una estructura mucho más resiliente y más fuerte, porque la perspectiva provee de información que naturalmente no se tiene. Entonces, obviamente que creo que es fundamental también para las organizaciones. Excelente, sí, y lo estamos viendo, ¿no? En este proceso de crecimiento de la perspectiva estratégica ya no se trata tanto en muchos países de empezar, sino de cómo consolidar estos procesos, ¿no? Y hacerlos más resilientes. Tenemos un marco excelente ahora, ¿no? Con la Cumbre del Futuro, con nuestra agenda común. Y bueno, pues también pensemos un poco cómo consolidar estos procesos, ¿no? Para hacerlos más resilientes a todos esos cambios, ¿no? Y esas incertidumbres que estamos abordando. Bueno, nos estamos acercando al final del tiempo que teníamos previsto. Se ha incorporado nuestro coordinador de estos ciclos y buen amigo Héctor Casanueva, al que saludamos desde aquí. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, muchas gracias por Hola. hola, este diálogo de cierre prácticamente del ciclo, ¿no? Así que, bueno, aquí estoy encantado, con mucho gusto de, de compartir con ustedes y con todos los asistentes. Yo no sé si también el director del instituto, don Rubén Garrido, está, sí, ahí está. Estoy esto, pero es tu turno, tú tienes la palabra. No, que va. Bueno, vale, muchas gracias. Bueno, ya muy brevemente, en fin, nuevamente, bueno, agradecer a Paola, agradecer a Ivonne, que además él fue uno de los ponentes la segunda versión dentro de este ciclo. Y solamente primero decir que estoy muy agradecido, en primer lugar, de la universidad, del Instituto de Análisis y Estudios Económicos Sociales que dirige el profesor Rubén Garrido, por haber acogido este ciclo que ha contado con 5 versiones. Partimos con una versión general que fue la macro transición del siglo XXI, para dar justamente una panorámica y una cierta introducción a los temas siguientes. Y luego continuamos con los desafíos globales, con la cumbre del futuro, con lo que significa toda esta problemática que ha sido tratada en
asamblea, la 79 Asamblea de las Naciones Unidas y el Pacto por el Futuro, que estuvo a cargo de, precisamente de Ivonne Fugasti. Luego continuamos con la perspectiva vinculada con el sector empresarial, con los negocios, que estuvo a cargo de Isabel de Salas. Eh, Seguimos posteriormente con una visión de perspectiva tecnológica, es decir, de qué forma la tecnología forma parte, por supuesto, indisoluble de todo lo que es el estudio de futuro. Estamos culminando hoy de la mejor manera posible con esta, esta ponencia y este diálogo sobre el ecosistema y la gobernanza anticipatoria que ha suscitado además, según he podido ver, unas preguntas muy interesantes de parte de los asistentes, ¿no? Hay todas han sido muy interesantes, hay una que me ha llamado la atención, que es la de Alejandro González, sobre el tema de la incertidumbre, ¿no? Y bueno, lo que pretendemos en este ciclo y habiendo abierto esta ventana hacia la reflexión sobre el futuro, recordar que la perspectiva precisamente a lo que apunta es a reducir la incertidumbre. Y en la medida en que esa perspectiva, con todas sus metodologías, eh, además se plantea el qué hacer frente a la incertidumbre, se transforma en estratégica. Y la respuesta fundamental que ha dado Paola a la pregunta de Alejandro es esa precisamente. La perspectiva lo que busca es eso, reducir la incertidumbre para que precisamente las decisiones que tomemos en el presente sean decisiones sobre la base de escenarios posibles a los cuales queremos apuntar. Eh, no me quiero extender más tampoco en esto. Nuevamente agradecer. Estamos terminando muy bien este ciclo. Hemos hablado con el director la posibilidad de hacer otro ciclo el próximo año. Por supuesto, siempre con el paraguas este de los estudios de futuro, con la visión de largo plazo, con la perspectiva estratégica, pero tal vez acotada a otros temas que no han sido tocados en este ciclo o que han emanado de este ciclo sobre la base de las preguntas que hemos recibido, en fin. Así que en eso también vamos a trabajar y esperamos contar con la colaboración de todos ustedes. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por estas palabras de cierre, no solo sobre la sesión de hoy con Paola, sino sobre esos posibles próximos pasos, ¿no? Y de continuar con este tipo de ciclos, ¿no? Que parece que están teniendo una respuesta y un interés, ¿no? Tan relevante y que podamos ayudar a, como bien decía, reducir la incertidumbre sobre cómo poner en marcha procesos de institucionalidad de la perspectiva estratégica, ¿no? Por mi parte, por tanto, agradecer a Héctor estas palabras de cierre, a Rubén Garrido también su presencia y al IAES, la organización de este ciclo de sesiones. Y, como no, mis últimas palabras para Paula Aceituno, agradecer nuevamente su excelente intervención de hoy. Yo creo que nos ha aclarado, ¿no? Cuáles son las claves del éxito de la institucionalidad de este tipo de procesos y sobre todo su experiencia en el caso de Chile, que se ha consolidado como un referente a nivel internacional y que, bueno, pues continuará siéndolo con ese buen trabajo que está desarrollando el ecosistema chileno y bueno, los grandes profesionales y expertos futuristas de Chile, incluyendo a la propia Paola. No sé si quieres decir algunas últimas palabras, Paola, de despedida.
No solamente agradecer a Héctor, a Rubén, al instituto y felicitarlos por esta iniciativa. Encuentro que, como dice Ivonne, ha tenido bastante éxito, muy interesante. Están en la frontera de lo que hoy día se está discutiendo en lo que es la toma de decisiones. Así que nada, y cuenten conmigo siempre para lo que necesiten. Muchas gracias. Rubén. Excelente, muchísimas gracias, Paola. Esperamos volver a contar contigo en futuros ciclos y sesiones. Y sin más, daríamos por finalizada esta sesión y estos ciclos, Héctor, ¿sí? Sí, con la palabra de Rubén, ¿no? Del Sí, director. bueno, no, nada, Eh, muy rápidamente. Primero agradecer a todos vosotros, a Ivonne, a Paola, a Héctor, por supuesto, a los que estamos aquí, digamos que tenemos el vídeo enchufado, ¿no? Pero a todos los participantes de hoy y de las sesiones anteriores. Yo como director de instituto estoy muy contento de haber podido auspiciar este ciclo. Creo que la naturaleza de un centro de investigación no es solo lo que investiga, sino servir también de nexo de unión, de puerta de entrada, de diseminar, de divulgar el conocimiento cierto dentro de las incertidumbres que decías, Héctor, antes, pero sí aquello que emana desde la ciencia y desde el conocimiento hacia la sociedad en general. Creo que es una misión de un instituto como el nuestro y de una universidad como la de Alcalá, y por tanto yo os agradezco mucho a todos vosotros que esto lo hacéis posible, ¿no? Simplemente esta es vuestra casa, aquí tenéis el instituto para lo que necesitéis y como decía Héctor, nos desplazaremos en otras actividades y a todos los que nos han participado en estos diálogos y que nos han seguido, pues también tenderles un poco la mano a proponer, a participar en todo aquello que consideren que puede ser útil desde la universidad y particularmente desde el instituto que me ha tocado ahora dirigir, ¿no? Muy contento y agradecido a todos vosotros y nada más, no quiero decir mucho más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy bien. Rubén, y con estas palabras ya efectivamente daríamos por terminada la sesión y estos ciclos. No sé si Héctor quieres añadir algo más o lo demás. Bueno, pues ya vamos a cerrar la sesión por hoy en tiempo y en forma y simplemente agradeciendo a todas y todos su participación y por supuesto a Paola también. Nos veremos próximamente. Un fuerte abrazo a todas y todos.